Hola, mi nombre es Flavia Salim, soy miembro de la Fundación Campunapa, que significa para ustedes en quechua. Es una fundación de promoción y defensa de los derechos humanos y del desarrollo local sustentable. Hoy vamos a hablar de los derechos de las personas con epilepsia desde un enfoque o mirada desde los derechos humanos. Para eso vamos a recordar que los derechos humanos son aquellas libertades, derechos o facultades que tenemos las personas por el simple hecho de ser humanos, ¿sí? Y sin distinción alguna de género, etnia, religión, lugar de nacimiento, opinión política o de cualquier otra índole, y que están orientados a garantizar la dignidad de las personas, que significa que en este proyecto de vida tenemos que tener condiciones que permitan ejercer nuestros derechos con dignidad, ¿sí? Tener una vida digna. Entonces, los derechos humanos están para garantizar nuestro derecho a la salud, a la educación, a la vida, a la integridad física, emocional, al trabajo, a la salud, a la educación, ¿sí? Todo esto en condiciones dignas. Los derechos humanos tienen dos principios fundamentales que son de los cuales vamos a tratar de agarrarnos para trabajar este tema de la epilepsia. Son el principio de la igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque las personas con epilepsia sufren múltiples discriminaciones en los distintos ámbitos donde desarrollan su vida. En el ámbito social, familiar, de las amistades y sobre todo desde las instituciones. Los derechos humanos están reconocidos, se dice en estos tratados, convenciones, convenios de derechos humanos ¿qué son? Son acuerdos que ratifican o firman los estados que se pusieron de acuerdo para establecer un parámetro o un mínimo de derechos. ¿Por qué? Porque surgen principalmente después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde muchas personas habían sido vulneradas en sus derechos más básicos, sobre todo niños y niñas, personas con discapacidad, adultos mayores. Entonces, ¿qué hacen los estados? Se ponen de acuerdo para fijar un mínimo de estándar de protección de derechos que los estados asumen como obligación. Entonces, ¿qué hacen? Los incorporan dentro de sus normas, dentro de la Constitución. Entonces, a partir de esto, los estados son los responsables, a través de sus instituciones, de velar por el cumplimiento de estos derechos. Nosotros a nivel nacional tenemos una ley nacional de epilepsia que nace en el 2001. ¿Por qué? Porque las personas con epilepsia justamente habían sido vulneradas en un montón de derechos y sienten la necesidad de que estos derechos se reconozcan específicamente en una ley, ¿sí? Es una ley que establece medidas especiales de protección y que tienen básicamente tres ejes o tres derechos principales reconocidos. Primero, el derecho a la no discriminación. La discriminación, hay una ley nacional contra actos discriminatorios que está relacionada, esta ley la menciona, esa ley. Entonces, se pueden establecer sanciones penales o de reparación de tipo moral si es que alguna persona o alguna institución ejerce un acto discriminatorio hacia una persona que tiene o padece epilepsia. El segundo eje de la ley es que tener epilepsia no sea un impedimento para el acceso al trabajo o para conservar un trabajo, ni para el acceso al derecho a la educación. Muchas instituciones públicas y privadas impiden, sobre todo las privadas, el acceso a la educación a los niños con epilepsia o ejercen determinados actos discriminatorios, quizás por desconocimiento, por ignorancia, que hacen que el niño no tenga el acceso a ese derecho en condiciones de igualdad. Y el tercero, y que es muy importante, el derecho a la asistencia médica integral y oportuna y de calidad. ¿Qué significa esto? Que la medicación y la epilepsia están dentro del plan médico obligatorio. Significa que la obra social
tiene el deber y la obligación de proveer la medicación que el neurólogo o la neuróloga determine que corresponde a ese paciente, ¿sí? Y que en caso de que las personas no tengan obra social, es el Estado, a través del hospital o de los centros de salud, que tiene la obligación de proveer la medicación. Pero ¿qué sucede en la realidad? Este es el ideal de la ley, ¿no? En la realidad, muchas personas que sufren epilepsia sufren múltiples discriminaciones en distintos ámbitos de su vida, ¿no? Si pensamos en un niño o una niña que tiene epilepsia, vamos a ver que los compañeritos o las compañeritas no juegan con él o con ella o no los invitan porque tienen miedo o temor a que el niño tenga algún episodio, por ejemplo, en su casa y no saber qué hacer. En la escuela sufren múltiples discriminaciones porque los niños y las docentes y todo el equipo de la escuela no sabe qué hacer ante esas situaciones, o si a un niño le pasa, es como ay, lo vieron en esa situación, entonces tienen miedo, temor y por lo tanto piden y exigen cosas que diferenciadas, ¿no? A ese niño. No hay acceso a una información clara, entonces las instituciones ante la falta de información directamente ejercen más actos de vulneración o de discriminación. Bueno, la falta del acceso a la medicación, que ya lo mencionamos, y muchos mitos en torno a esta enfermedad que hacen que toda la sociedad sea, en cierta forma, discriminatoria, ¿no? Porque, ¿qué hacemos ante una persona que no encaja dentro de esto que la sociedad nos enseñó, que es la normalidad? Miramos diferente, o somos indiferentes, o tenemos actitudes diferenciadas a esas personas que no encajan dentro de lo que yo creo que es el deber ser normal, ¿no? Y otro punto importante es qué sienten los pacientes con epilepsia y qué sienten las familias que tienen epilepsia. En este punto, la falta de sensibilidad, la falta de información hace que la sociedad, que esas personas sientan que los amigos no las aceptan, que la sociedad los discrimina, que, ¿no? Un montón de sentimientos de sentirse emocionalmente diferentes. Es muy fuerte y para la familia, cuando tenemos la información de que nuestro hijo o nuestra hija tiene epilepsia, es también un shock emocional bastante fuerte, ¿no? Ante el desconocimiento, ante estos mitos de creer que es una enfermedad mental, que no tiene cura y un montón de cosas. Somos a veces las madres o los padres sobreprotectores y en esto hay un montón de situaciones en torno a la enfermedad que a veces no se habla o que el Estado tampoco tiene en cuenta para el momento de su intervención. Fíjense estos datos, ¿no? Más de 50 millones de personas a nivel mundial tienen epilepsia, ¿no? Se considera que a nivel mundial 1 cada 26 personas desarrollará epilepsia alguna vez en su vida. Entonces, este número es raro. ¿Por qué? Porque la Fundación de Epilepsia de Colombia, por ejemplo, dice que lo que pasa es que la gente que tiene epilepsia no habla del tema. Entonces, hay muchos mitos, falta de información en torno a esta enfermedad que hacen que se sufran muchos estigmas, ¿no? Miren estos mitos, por ejemplo. Se cree que, como les dije, la epilepsia es una enfermedad mental, cuando no, es un problema físico derivado de un exceso de actividad de las neuronas. Se cree que es contagioso, que no hay tratamiento para la epilepsia cuando más del 70% responde bien ante un buen tratamiento. Te cambia la apariencia física o que las mujeres con epilepsia no pueden tener hijos. Y este es el más importante, me parece a mí, ¿no? El creer que la persona con epilepsia durante una crisis puede tragarse la lengua. Entonces, mucha gente cree que hay que introducir algún objeto en la boca, cuando esto es totalmente erróneo y cuando los médicos lo que más recomiendan es mantener la calma, poner a la persona con epilepsia en una situación cómoda, de costado y esperar con tranquilidad que esto pase, ¿no?
hay muy pocas situaciones en que hay que llamar una ambulancia o hacer algunas otras cuestiones, pero principalmente no meter nada en la boca, ¿sí? Entonces, esto también, ¿no? Que el deporte no es bueno para las personas o niños con epilepsia. No, el deporte, la actividad física tienen que tener una vida totalmente normal. Entonces, discriminar a una persona ya dijimos, ¿no? ¿Qué es? Y es muy fuerte pensar que por su condición física, mental, su género, su orientación sexual, vamos a, como sociedad, a tener una actitud, o individualmente, ¿no? De maltrato, de maltratamiento, digamos, a esa persona. Y para cerrar vamos a recordar que la ley protege, básicamente, que la persona no puede en ningún momento no tener acceso al trabajo en condiciones de igualdad que el resto de las personas. Son totalmente capaces y pueden conseguir cualquier trabajo. No puede ser un impedimento para el acceso a la educación, ¿sí? En cuanto al tratamiento médico, las obras sociales tienen que incorporarla dentro del plan médico obligatorio, desburocratizar el trámite. ¿Qué significa? Que con el solo certificado médico del neurólogo o la neuróloga que indique un tratamiento, la obra social tiene la obligación de proveerlo. Si la persona no tiene obra social, es el Ministerio de Salud, a través de sus instituciones, el hospital, los centros de salud, ¿sí? O el programa de epilepsia, que existe en muchas provincias y a nivel nacional también, y en el 100% de su indicación médica, ¿sí? Porque, ¿y qué principio existe también desde los derechos humanos? El principio de integralidad. Es decir, que, como le dije, cuando hay una vulneración a un derecho humano, generalmente hay una cadena de vulneraciones. Entonces, al momento de pensar las políticas públicas, las medidas, tenemos que tener en cuenta esto del principio de reparación integral, ¿no? Entonces, necesitamos estas políticas públicas, necesitamos condiciones dignas del acceso a la salud integral, o sea, que al estar incluidas dentro del plan médico obligatorio, tiene que haber una cobertura sin ninguna objeción por parte de las obras sociales o del Estado. Tenemos que tener un acceso al trabajo y a la educación en condiciones dignas y de igualdad. Tiene que haber una desburocratización, que significa que toda esta burocracia que nos hacen pasar a las familias con niños con epilepsia o a los pacientes con epilepsia no debiera existir. Tenemos que reclamar, ser activistas por nuestros derechos, invocando simplemente la ley nacional, la Constitución y los tratados. Mucha educación en las escuelas, sobre todo, para saber qué hacer ante una situación así, en los trabajos, en las instituciones públicas, mucha información. Y bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí para cualquier necesidad, se comunican por cualquiera de estas vías y seguiremos seguramente en otra oportunidad abordando más en profundidad estos temas. Muchas gracias.